Y allí, en muchísimos argentinos, Varadero, Matanzas, lugares que son inolvidables. Varaderos directamente, como traen esos folletos, vio cuando usted entra a una oficina de turismo y le dan unos folletos que son unas fotos que seguramente parecen retocadas, que el mar es verdísimo. Pensás que es mentira. Y claro, y las Pensás que no arenas es más así. blancas, sí, me están pintando el paraíso para que viaje. ¿Y? Es así. Me encontré con Víctor Heredia y pensábamos lo mismo, era como en Varaderos es como entrar directamente a un folleto cuando uno va a la playa. Bueno, muchos argentinos y también muchos presidentes, porque eran los 60 años del Moncada. Y esa América que miraba torvamente a Cuba, que se alineaba con los Estados Unidos, que cedía ante las exigencias del poder económico. Imagínese usted pidiéndole plata al Fondo Monetario Internacional, mire si iban a permitir que se estuviese en buenas relaciones con Cuba. Mire si no iban a influir para los votos contra Cuba cuando se habla de derechos humanos. Así que esa América estaba muy alineada. Pero esta otra América, su progresismo, mira mucho esa dignidad que ha tenido Cuba contra un bloqueo que es una animalada, una verdadera salvajada del capitalismo, se pueda mantener en pie, con sus limitaciones, con esa rémora que de alguna manera es para la revolución darlo todo. El habitante tiene la salud segura. Usted los mira, no hay un cubano que no tenga todos los dientes. Usted los ve con su físico siempre desarrollado. Comen, tienen salud y tienen siempre educación. La educación del muchacho, que uno que lo quería traer para aquí, un joven que nos acompañó durante esta semana, que era quien nos guiaba, pero un don de gente, una calidad humana que es la que uno encuentra en cada cubano y que tiene que ver, naturalmente, con la educación. Pero al tener eso ya garantizado, hay en la revolución cubana problemas, porque le falta incentivo a la gente. Un mozo de aquí, de Buenos Aires, atiende 5 mesas mientras un mozo cubano atiende una. Esta es una verdad. Tienen un problema con eso. Más serio todavía que los otros problemas que uno puede ver cuando va por el malecón IVA, porque ahora en este viaje encontré el malecón. En todos los edificios prácticamente se está trabajando, está remozada. Y después está toda la belleza y la autenticidad. Lo que es el Floridita, con sus casi 200 años, verdaderamente resulta increíble. Bueno, allí, en Santiago de Cuba, en esa ciudad única en América, esas paredes blancas, esos balcones azules, esas callejuelas, esa América que viene de cientos de años y que parece que a uno le está hablando al oído, de una América que uno quiere bastante más en su corazón que esa otra desdeñosa y con pretensiones demasiado capitalistas. Ahora los presidentes de América, a los 60 años del Moncada, fueron a decir presente de esta manera. Hoy es el día de Martí, hoy es el día de Fidel, hoy es el día de la rebeldía, de Santiago, de Cuba y de América toda. Esta revolución, que fundamentalmente ha sido la revolución de la dignidad, de la autoestima para los latinoamericanos, nos sembró de sueños, nos llenamos de Quijote, seguramente que soñamos que en 15 o 20 años era posible crear una sociedad totalmente distinta y chocamos con la historia, los cambios materiales son más fáciles que los cambios culturales. Los cambios culturales son, en definitiva, el verdadero cemento de la historia y son una siembra muy lenta de generación en generación. Y algo quiero contarles. Una vez Fidel terminó un acto, bueno, empezó a las 6 de la tarde más o menos, acabó a las 12, 1 de la mañana. Algunos hermanos
que estaban presentes dormían, se despertaban, otra vez dormían y seguían despiertos, pero siguen sentados, nunca abandonaba. Acabó el acto. Me dijo Fidel, Evo, vamos a comer, a cenar, era a la 1 de la mañana. Hablamos, pero ahí yo preguntaba, yo le decía, si un día, todavía no estaba el presidente, si un día ganaríamos las elecciones, ¿cómo podemos enfrentar tal vez bloqueo, sabotaje del gobierno de Estados Unidos? ¿Y sabe qué me dijo Fidel? Evo no está solo, estamos nosotros los cubanos, los venezolanos, Lula en Brasil, Néstor Kirchner en Argentina. Ese edificio inmenso amarillo del fondo es el Moncada, aquel lugar donde el 26 de julio de 1953, en la madrugada, Fidel Castro atacaba este lugar, Raúl Castro atacaba otro. Una patrulla pasó en un momento que era inesperado, a las 4 o 5 de la mañana. Se dieron cuenta de lo que estaba ocurriendo, el combate se hizo desparejo. Cayó preso Fidel Castro, después como abogado de sí mismo dijo, la historia me absolverá, y ya conocemos lo que ha ocurrido con la historia. Fíjense ustedes, estaba evocándose una derrota. A veces una derrota puede ser el comienzo de todo. Vamos a ver qué nos dicen nuestros amigos en el Twitter y después tenemos que hacer una pausa con mucho material todavía de lo que ha sido esta formidable experiencia en Cuba. Pero queremos compartir con ustedes aquel tiempo en el cual Cuba se queda sin ese aliado de la Unión Soviética. Porque muchos decían en aquella época, claro, con la Unión Soviética como aliado todo es fácil, así se puede pensar en el comunismo. Pasó la Unión Soviética, se cayó a pedazos ese régimen y sin embargo Cuba siguió siendo lo que era y lo que es. Vamos al Twitter. Claro que sí, Víctor Hugo. Hay muchísimos tweets de nuestros invitados en @BDL Víctor Hugo, así que muchas gracias por estar tuiteando a full en el programa. Patricio Chegaray dice, abandonar las relaciones carnales con Estados Unidos y haber rechazado el ALCA son medidas de este gobierno que hay que saber valorar. Bisuti dice, Menem desde el 91 votó en contra de Cuba. De la Rúa repitió ese voto vergonzante, atados a recetas del norte. Argentina hoy en unidad latina. Jaramillo tuiteó, también se recuerdan en Cuba que en el 73 Perón mandó los autos que aún tiene y un préstamo para ayudarlos cuando nadie los ayudaba. Y nosotros vemos al pueblo más solidario aún en sus peores momentos, formando médicos, haciendo la operación Milagros, alfabetizando. Bueno, Bisuti dice, en 2001 me pronuncié en rechazo del voto de mi país en contra de Cuba. Cuba es ejemplo para el mundo de resistencia y dignidad. Echegaray dice, la inserción de Argentina en el proceso de Latinoamérica con Cuba, Venezuela, Bolivia, Ecuador y demás países hermanos nos dignifica. Todos estos tweets y muchas gracias en @BDL Víctor Hugo. La pausa y ya venimos. Si mañana o cualquier día nos despertáramos con la noticia de que se ha creado una gran contienda civil en la URSS, o incluso que nos despertáramos con la noticia de que la URSS se desintegró, cosa que esperamos que no ocurra jamás, aún en esas circunstancias, Cuba y la revolución cubana seguirían luchando y seguirían resistiendo. Дорогие соотечественники, наверняка каких-то ошибок можно было бы избежать, многое сделать лучше, но я уверен, что раньше или позже наши общие усилия дадут плоды. Наши народы будут жить в
процветающем и демократическом обществе. Я прекращаю свою деятельность на посту президента СССР. Желаю всем вам самого доброго. Я хочу вас всех поздравить с наступающим 92-м годом. Немножко счастья в нашей жизни. Мы все будем больше довольны. Счастья вам всем! Ура! Bajaban la bandera de la Unión Soviética y subía la de Rusia. Era un cambio, fue para el mundo algo tan, pero tan impresionante para mi generación, entre la caída del muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Parecían historias absolutamente imposibles, pero ocurrieron y modificaron al mundo. En algunos sentidos para bien, hay que admitir, pero en otros han hecho un daño en esa soledad en la que se quedó el capitalismo que ni le cuento. ¿Alguna vez se preguntó cómo es que han hecho tanto dinero sus magnates rusos, dueños de equipos de fútbol, etcétera, con los yates más grandes del mundo? ¿Cómo hicieron ese dinero? Miren lo que fue el comienzo del capitalismo en la Unión Soviética. Мясо в городе осталось на 5 суток, на 10 суток, на 3 суток. Ближайший пароход с мясом подойдет через 10 суток. Все. Страна реально стояла перед угрозой массово голодных смертей осенью и зимой 91-92 года. Chubais believed that the only way to break the old system was to privatize as much as possible without delay. Every Russian would get their virtual share of the vast treasure accumulated by the state during the Soviet era. Этот документ означает право каждого гражданина России на приобретение собственности по номинальной цене в 10 тысяч рублей. State property was divided up into 148 million vouchers, which people could claim. And claim they did. But then what? They started by buying them off each other, before reselling them a few months later. Ну, я сделал с ваучером, я его отдал папе, а папа вложил в никель. Купил, по-моему, 10 акций никель. А покрутили сильно? Ну, не очень, но как-то, по-моему, $10 получили за это. Свой ваучер я один очень удачно продала за 25 рублей. Вот. И пошла, купила продуктов. People didn't understand what they were meant to do with their vouchers. The vouchers soon lost their value. Что вы сделали со своим ваучером? Отдала московскую недвижимость. Есть такая у нас была организация, ничего не получила. The reformers needed entrepreneurs ready to buy up and finance the development of the companies that were up for sale all over Russia. Huge factories employing millions of workers that were on the brink of bankruptcy. The oligarchs came through. The method was simple. Private citizens didn't know what to do with their vouchers and wanted to get rid of them. So Chernoi would buy them up and use them to purchase stock of the ailing factories, thus becoming the owner. A single voucher may well have been worthless, but with hundreds of thousands, Chernoi took control of the world's biggest aluminium giant. Итак, начинается кампания. Буквально за 3-4 месяца мы покупаем, участвуя и в аукционах, в денежных, и в ваучерных, покупаем. Hay quienes compran empresas que están en la